Buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ante todo me gustaría pedir disculpas porque llevo ya un tiempo sin poder subir vídeo, aunque bueno, he estado algo liado por temas de mudanzas y por el trabajo, pero bueno, como recompensa me gustaría subir de nuevo un vídeo y en este caso de uno de los elementos más utilizados en electrónica, el amplificador operacional. Entonces en este vídeo vamos a analizar un poco las características más importantes, sus modos de funcionamiento y analizaremos alguno operacional del mercado, así un poco por encima su pineado y el datasheet. Para más adelante espero hacer pequeños vídeos en los que muestre montajes de estos amplificadores operacionales, pues como puede ser por ejemplo un amplificador inversor o un no inversor, como puede ser un integrador, en fin, la verdad es que hay multitud de montajes con estos amplificadores como la verdad que pueden dar para una serie de vídeos que es la idea que tengo. Por el momento pasamos a comentar qué es un amplificador operacional. Según Wikipedia, un amplificador operacional es un componente electrónico activo con alta ganancia que consta de dos entradas y una salida. Como podéis ver en la imagen, sus dos entradas están a la izquierda y se les conoce como entrada inversora y entrada no inversora, lo que pone V+ y V-. Además, como veis en la imagen, arriba y abajo consta de unas patillas para alimentarlo que son VCC+ y VCC-, que sirven para polarizar los transistores internos que contiene el amplificador. A la hora de montar un circuito, estas alimentaciones se obvian, es decir, no se ponen en el montaje, normalmente para no enrevesar o complicar la lectura del esquema electrónico. Haciendo un paréntesis, me gustaría hablar de los diferentes tipos de alimentación que pueden tener los operacionales. Podemos dividir la alimentación en dos tipos diferentes, simétrica o única. La alimentación simétrica es cuando alimentamos el operacional con una tensión positiva y una negativa. Esta alimentación puede ser de +/- 9 voltios o de +/-12. En concreto, lo que nos especifique el datasheet del fabricante, los rangos en los que puede estar. En cambio, la alimentación única es cuando alimentamos con una tensión fija, el VCC, que puede ser 9, 12, 20 voltios, depende del fabricante, y el VCC menos lo ponemos a masa. Normalmente es más usado la tensión simétrica, aunque podemos encontrarnos la tensión única en algunos operacionales. A partir de esto os voy a enseñar un pequeño truco avanzado para alimentar nuestro circuito con tensión simétrica con una sola tensión, como si fuera una alimentación única. Es el que podemos ver a continuación en la imagen. Consiste en hacer una tierra virtual en la patilla V+, como vemos, alimentando VCC con una tensión positiva y VCC- poniéndolo a masa. Sin embargo, en la patilla V+, hacemos un divisor de tensión en el que le introducimos VCC, ¿de acuerdo? Y como vemos, ponemos las dos resistencias iguales para tener en el punto medio VCC partido 2, es decir, la mitad de V+. Esto hará que nuestro operacional trabaje en un rango entre 0 y VCC+, siendo la tierra virtual VCC partido 2. Posteriormente, como veis en la etapa final, para eliminar el offset que tendremos, lo podemos eliminar con un condensador. Digamos que lo que hace el condensador es devolver la referencia a 0. Dejando aparte el tema de las alimentaciones, hablemos un poco de las características que todo amplificador tiene, independientemente de sus modos de funcionamiento. Las principales características son tres. Primero, una resistencia de entrada muy elevada, sobre el orden de megaohmios, que depende de los transistores internos que contenga el amplificador. Segundo, una ganancia muy elevada. Y tercero, una impedancia o resistencia de salida muy baja, por debajo de 50 ohmios incluso. Con los amplificadores operacionales se puede trabajar de diversas maneras, pero la más común es con realimentación negativa, dado que se trabaja en una zona de respuesta lineal. Esto significa que la patilla de salida se conecta a V-, la patilla inversora, a través de una resistencia, como se puede apreciar en la imagen. Esto hace que se cumplan unas reglas que son muy interesantes. La primera, la podéis ver en la imagen, es que la tensión que hay en la patilla inversora es la misma que la patilla no inversora, es decir, V+ es igual a V-. La segunda ley la podéis ver en la imagen que tenéis a la derecha y que es que la corriente que hay en las dos entradas es 0. Esto quiere decir que no entra corriente por las patillas de entrada y que desconocemos la patilla, o sea, la corriente de salida que tenemos en la patilla de salida. Generalmente tendré un límite que luego veremos en los datasheets que suele estar entre unos 10 o 20 miliamperios, aunque puede variar. En algunos amplificadores puede ser incluso hasta de 1 amperio. Además, la realimentación negativa nos aporta una serie de ventajas, como por ejemplo que el ancho de banda aumenta, la ganancia pasa a ser predecible
y que la impedancia o resistencia de entrada aumenta y la de salida disminuye. Esta configuración tiene múltiples utilidades que espero poder demostrar en próximos vídeos más adelante. Aparte de la realimentación negativa, hay dos formas más de trabajar con los amplificadores operacionales, pero digamos que no son tan usadas. La primera es la realimentación positiva. Esto significa conectar la patilla V+, no inversora, a la de salida. Las aplicaciones de esta configuración normalmente suelen ser comparadores con histéresis y sobre todo osciladores. Y la última manera de trabajar con los amplificadores es sin realimentación, ni negativa ni positiva. La aplicación principal de este tipo de configuración son comparadores. En la imagen tenéis un ejemplo de un comparador. Normalmente a la hora de usar un comparador se compran amplificadores operacionales especiales que están preparados para trabajar en este tipo de configuración. Hay muchos ejemplos. Uno que me viene a la cabeza, por ejemplo, es el LM311, o sea, LM311. Analizados un poco los modos de configuración, vamos a analizar los diferentes encapsulados que tienen los amplificadores operacionales y sus diversos patillajes. Como os imagináis, no todos los operacionales tienen el mismo encapsulado. El más común es el que tenemos aquí, en formato DIP. Este es un OP07 que vamos a analizar posteriormente un poco más. Este formato es el que puede introducirse en un zócalo, lo que permite quitarlos y ponerlos en caso de que se estropeen o se quemen. El número de patillas es variable y, por ejemplo, este caso tiene 8, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, aquí tengo también un LM324 y en este caso consta de 14 patillas y de 4 operacionales en su interior. Además del formato DIP, también tenemos el formato de SMD, que es el que podéis ver a continuación. Son bastante pequeños, como podéis ver, por el tamaño de mi dedo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es que sea más difícil de soldar y tiene que ser en un montaje superficial, lo que significa que se suelda directamente en la placa. No obstante, también hay otros formatos como el del OPA 111, que es el que tenemos aquí, y es un encapsulado de tipo T099. También hay que decir que no es lo habitual y que la mayoría están en formato DIP y en SMD, que son estos dos que os he mostrado anteriormente. Aquí podéis ver la diferencia de tamaño. Después de esta breve demostración vamos a analizar brevemente un datasheet. He elegido el del OP07 puesto que es un operacional con el que he trabajado mucho. Primeramente vamos a ver el pineado, lo tenemos en la página 1 del datasheet normalmente. Vemos que consta de 8 patillas. Habitualmente hay patillas que son comunes en muchos operacionales. Por ejemplo, la patilla 7 suele ser la de alimentación positiva, VCC+, y la 4 la de alimentación negativa, VCC-. La 6 casi siempre es la salida, y la 2 y la 3 la patilla entrada inversora, V+, y la no inversora, V+. Aparte de esto, algunos operacionales llevan más cosas, como por ejemplo controladores de temperatura, sensados de tensión o corriente, o también un offset para corregir niveles de continuo. En este caso el OP07 tiene una opción de offset en la patilla 1 y 8 que podemos ver en el propio datasheet, en la página 11. Para ajustar este offset debemos cortocircuitar las patillas V+ y V- para ajustar el offset de nuestro operacional. Tras el ajuste conectaremos el operacional a nuestro circuito que queramos usar. Continuando con el análisis del datasheet tenemos el apartado de especificaciones. Esto es bastante importante puesto que nos suministra información muy importante. De las especificaciones destacaría las siguientes. Primero la alimentación, que sería el voltaje que introducirle por las patillas VCC+ y VCC-. En nuestro caso el OP07 es capaz de ser alimentado hasta más o menos 22 voltios, con lo cual nos da una pista de que se alimenta con una alimentación simétrica. En segundo lugar, el slew rate. El slew rate es la capacidad de respuesta que tiene nuestro amplificador ante una variación rápida en la entrada. Esto es importante, sobre todo cuando le introducimos señales rápidas a nuestro operacional. En nuestro OP07 es de 0,3 por microsegundo. Esto quiere decir que a la salida, en un microsegundo, la salida cambiará 0,3 voltios. Este valor debe ser lo más bajo posible porque esto significará que el amplificador deformará menos la señal. Dicha deformación se debe a capacidades internas parásitas que lleva el propio amplificador. En tercer lugar, el bandwidth.
El bandwidth es la relación entre la ganancia y el ancho de banda. En el caso del OP07 llega hasta 600 kHz o 0,6 MHz. Esto quiere decir que nuestro operacional en ganancia unidad aguanta señales de frecuencia hasta 600 kHz. Si aumenta la ganancia, el ancho de banda disminuye. Esto lo podemos ver por las curvas que el mismo fabricante nos suministra en el datasheet. Y por último, en cuarto lugar, el CMRR, que es el rechazo del ruido en modo común. Interesa que sea lo más elevado posible y nos determina cómo elimina el ruido a la entrada, nuestro operacional. En nuestro caso vemos que es de 110 decibelios. Y por último, como curiosidad, me gustaría enseñaros el esquema electrónico que lleva internamente el amplificador operacional. Se encuentra en la primera página y, como podéis ver, está lleno de transistores. Realmente podéis ver que son transistores bipolares, pero también hay amplificadores que están hechos con la tecnología FET. Entonces eso le da unas características diferentes al bipolar, que en algunos casos pues, puede resultar más interesante, por ejemplo en cuanto a respuesta, por ejemplo en frecuencia. Y bueno, esto es todo. Me gustaría agradeceros vuestra atención y bueno, disculpad que este vídeo ha sido un poco más largo y ha sido más teórico. Espero poder subir vídeos más prácticos en cuanto a los amplificadores, de montajes breves con demostraciones prácticas, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por vuestra atención, suscribiros si os gusta y darle a like, y cualquier duda la podéis expresar en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.